Es una buena pregunta la de Aitana, que representa el resultado de la integral impropia, y en realidad lo que nosotros estamos calculando es un área eh, bajo una curva, ¿no? O entre dos curvas. Nosotros directamente lo estamos calculando entre la curva que representa la función y el eje de las X. Y esa área que calculamos, como ustedes saben, puede tener un resultado si es convergente, o sea que nos da un valor real, un número real, o puede ser divergente y no tener resultado del área, es decir, que se hace infinitamente grande a medida que nosotros nos aproximamos al valor del límite donde se produce la discontinuidad. O hacia más infinito o hacia menos infinito, depende del tipo de función, ¿no? A ver, respóndanle a Lucas, porque a un día del parcial yo no le voy a decir desde qué tema se evalúa el parcial. A ver si alguien lo... Claro, Lucas. ¿Desde qué temas pensás vos que va? No, no va desde integrales indefinidas, va exactamente desde diferencial. Muy bien. Diferencial es el primer tema. Diferencial e incremento de la función, eso. Y después sí pasamos a lo que es integral indefinida. Antiderivada es una partecita de integral indefinida, ¿no? Así que no se olviden de revisar el concepto de diferencial. No la parte de problemas ni de cálculo, sino la parte de concepto de diferencial, la diferencia que hay entre diferencial e incremento y demás. Profe, ¿Alguna profe, ¿me otra duda que escucha? tengan? A repasar diferencial, Nahuel, nada más que eso, no van a estudiar ahora si ya lo han visto esto. Bien, bien, bien. Aparte, quédense tranquilos que van a andar bien. Ustedes han estudiado un montón, han andado bien durante todo el año, no van a andar mal en este parcial. Ahí hay una duda más, a ver, ya la leo, perdón. Sí, Aitana, a ver si te escucho. No, no te estoy escuchando. Esperame un segundito que voy a solucionar Profe, un ajá. problemita de audio nada más. A ver ahora, Aitana. Hola, Sí, te escucho perfectamente, dale. genial. Mi duda con respecto a la pregunta que hice fue que, ¿por qué si tenemos un extremo que es infinito, o sea, un límite de integración, y después el resultado te da un número entero? ¿Cómo es que eso representa también el área bajo la curva? O sea, no entiendo. A ver si te puedo ayudar con la respuesta porque no estoy entendiendo bien tu pregunta. Vos me decís que tenés una función, ¿no es cierto? Cualquiera, una gráfica de una función. Yo voy a tratar de graficar lo que vos me digas, así nos podemos entender. ¿Cómo sería la gráfica de la función por la cual vos me preguntás? No, es que no pregunto por una función específica, sino que nosotros cuando calculamos la integral definida, lo hacemos mediante, o sea, ponemos como límites dos valores y Dale, entre esos dos valores calculamos. espérame un segundito. Pero, ujú, Si tu función es una función de este tipo y vos querés calcular entre A y B, es una función continua en el intervalo AB, ¿está? Porque eso es una de las condiciones para que no sea impropia, continua en AB. Entonces, el área que nosotros tenemos que calcular bajo la curva, entre la curva y el eje X, que es esta que estoy rayando yo acá, esa área viene dada por el valor absoluto, porque a veces el área puede ser negativa, en eso tenemos que tener cuidado, acuérdense, de la integral entre A y B de la función f de x, que es esta que tenemos acá, por diferencial x. Ahora, si nosotros estamos en presencia de una función, voy a hacer la gráfica acá abajo, que presente una discontinuidad en el intervalo que nosotros estamos estudiando AB, suponer que acá está A, acá está B,
Y nuestra curva hace así. Tiene un asíntota en B. Entonces, cuando nosotros queremos calcular el área entre A y B, decimos, o sea, gráficamente, tenemos todo esto como área, ¿no? Vos decime si voy respondiendo tu pregunta. Todo esto como área. Bueno, acá tenemos una complicación extra adicional a esto porque aparece un punto C. La diferencia entre esta función y la anterior es que esta función es discontinua en x igual 0. Entonces, ahora sí te pregunto, Aitana, ¿cómo calculamos el área? Y después me vas a dar a hacer tu pregunta concretamente sobre esto. Dale, por favor. ¿Cómo Claro, calculamos? o sea, ahí sería entre A, la integral entre A Sí. e infinito. Primero, ¿por qué entra a infinito? Porque en cero está la discontinuidad. Bueno, pero cuidado. Lo que nosotros tenemos que calcular el área entre A y B, que es la figura rayada. Esta área no es igual a la integral entre A y B de f de x diferencial x. No es igual. ¿Por qué no es igual? Porque, a ver, si la función fuera continua, podría serlo. Yo no digo que lo es, podría serlo. Porque además tenemos un problema con esta. Tenemos áreas que son positivas y áreas que son negativas. Entonces nosotros, si la función fuera continua, y ahora voy a borrar lo que hice arriba, voy a borrar esta función de acá, y te voy a hacer otro dibujo ahí arriba. Suponte que nuestra función entre A y B hace así, nada más que esto. En este caso, el área buscada, si vos querés buscar el área, no es igual a la integral definida entre A y B. A eso lo tienen claro, chicos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué no es igual a la integral definida entre A y B? Ahora, esta área ya no es igual a la integral definida entre A y B. Saco incluso los valores absolutos. No es igual porque si nosotros hacemos el cálculo de la integral definida entre A y B, nos va a dar un valor que es más chico que esa área, porque hay un área positiva y hay un área negativa, que al hacer la integral es como que pasamos todo por encima y sumamos este valor, pero le estamos restando este otro valor del área. Entonces ahí nosotros tenemos que particionar esto, tenemos que particionarlo, teniendo en cuenta que hay un punto C, y entonces vamos a decir que el área que estamos buscando nosotros es igual a la integral entre A y B, de f de x diferencial x. Si queremos le ponemos el valor absoluto, no hay problema, entre A y C, ¿no? Perdón, que ahí yo me confundí, venía entusiasmado, entre A y C, más la integral, y también la ponemos en valor absoluto para que nos dé positivo, entre C y B, de f de x diferencial x. Eso sí es el área que nosotros estamos buscando. Pero tuvimos que particionarla porque nos encontramos con un área positiva y un área negativa. Ojo con esto también, porque yo voy a hacer una pregunta. ¿Yo puedo calcular la integral entre A y B de f de x diferencial x, aunque f sea esta función que tenemos acá graficada? ¿Se puede calcular? ¿Qué les parece? La respuesta de Ezequiel no está bien, o sea, sí, pero no sería correcto, no es así. La respuesta sí la puedo calcular. La respuesta correcta es la que dice Aitana. Sí la puedo calcular, pero no representa el área. Es decir que, cuidado con esto, si a mí me piden calcular la integral definida entre A y B, me dan esta expresión directamente, y yo la calculo, no hay ningún problema. Esto me puede dar positivo,
me puede dar negativo, me puede dar 0, puede dar cualquier resultado, pero esta integral, le voy a tachar la parte de área, no representa un área, representa simplemente la integral definida entre A y B. ¿Se comprende esto? ¿Hasta ahí sí? Ahora, si me piden hallar el área, no puedo hacer esa integral así, sino que tengo que hacer la gráfica y fijarme si hay partes que sean positivas, partes que sean negativas para particionar. Acá sí estoy calculando el área. Son dos cosas diferentes. Una es calcular una integral definida que consiste simplemente en resolver la integral indefinida y aplicar la regla de Barrow, así como está, nada más. Ahora si me dicen calcular el área entre A y B de la función f de x, entre la función f de x y el eje x, tengo que particionarlo, tengo que graficarla y fijarme si tengo este problema de que haya áreas positivas o negativas. El otro problema es cuando yo tengo que calcular un área y la función es discontinua entre los valores A y B. Entonces, voy a borrar todo lo que tengo escrito arriba para hacerme espacio y poder resolver. Entonces yo ahora tengo que hacer otra cosa. Estoy en el caso de una integral impropia. ¿Por qué impropia? Porque tengo una función que es discontinua entre los extremos de integración. ¿Cómo resuelvo esto entonces? ¿Cómo planteo esta área? Que no es igual a la integral entre A y B, ¿no? Muy pocas veces el área va a ser igual a la integral entre el extremo inferior y el extremo superior directamente. ¿Cómo les parece que tengo que plantear esa área que tengo en la figura rayada? ¿En cuántas partes la tendré que hacer? En 3 partes, muy bien. Yo estaría tentado, claro, como dice Aitana, entre A y 0, entre 0 y C y entre C y B. Pero ahí vamos a tener un problema, miren. El planteo correcto no va a ser este, sino que yo diría entre A y 0 de f de x diferencial x, esa área ya va a dar positiva, ya lo sabemos. Voy a poner más y ahora le voy a poner un valor absoluto porque sé que esta área va a dar negativa, que sería la integral entre 0 y c de f de x diferencial x. Y luego voy a poner más, no necesito el valor absoluto porque ya sé que esa área va a ser positiva, la integral entre c y b de f de x diferencial x. Eso es lo que ustedes me plantearon. Pero acá tengo un problema, dado por la discontinuidad que mi función está presentando. Esta función es discontinua en x igual 0. Por lo tanto, yo no puedo poner como extremo de integración 0, porque la función no tiene imagen ahí. ¿Está? No solo no tiene imagen, sino que tampoco tiene límite en ese punto. ¿Y entonces qué hacemos? Tenemos que agregar efectivamente, ¿cómo modificamos esto? Y bueno, necesito sacar ese extremo de integración que está mal, y lo voy a dejar con colores para que vean la modificación que hacemos. Vamos a decir entre A y un valor, vamos a ponerle M, y acá vamos a calcular entre M y C, pero le tenemos que agregar a ese integral el límite cuando M tiende a 0 por izquierda, y en este otro, el límite cuando M tiende a 0 por derecha de esta integral. Pero, ¿por qué chicos quieren hacer tender a menos infinito y a más infinito? Es lo que no entiendo. Nosotros, es lo mismo que planteaba Aitana. Si yo tengo que calcular esta área que ahora estoy sombreando en azul, ¿cuáles son los extremos de integración para esta área? Los extremos de integración los tengo que mirar en el eje X. Para integrar esta área tengo que hacerlo en este intervalo de integración, entre A y 0, pero no puedo hacerlo en 0 porque la función
tiende a infinito, se dispara a infinito ahí. No tiene imagen incluso, porque si fuera un punto abierto en cero tampoco lo podría hacer. Entonces, la que tengo que hacer tender a cero es el valor de x. Entonces yo voy a poner un puntito m por acá, cerca de cero, ahí, y a ese puntito m lo voy a hacer tender a cero por la izquierda, de forma tal que me aproxime todo lo que quiera sin llegar a él. En el límite estaré calculando esta área. Y si ese límite existe, si este límite existe, yo tendré el valor del área 1, que es el área rayada. ¿Se comprende esto? Aitana, ¿pudiste aclarar tu duda? Pero, profe, entonces Sí. el área siempre va a ser infinitamente grande. No, porque eso es lo raro, es la paradoja que nosotros les contamos cuando hicimos varios ejercicios. En algunos casos, este resultado, este límite, esto, primero, la integral de f de x diferencial x te da una función f mayúscula de x. Cuando reemplazamos entre a y m, a es un número real, m es un valor al cual tiende x. Entonces, lo que nosotros tenemos ahí para hacer es ver a cuánto tiende esta expresión cuando m tiende a cero por la izquierda. Esa expresión puede tener un límite finito o puede tener un límite infinito. Si tiene un límite finito, esta área existe, no es infinitamente grande. A pesar de que vos decís, bueno, pero si yo sigo, el concepto de infinito no significa que, o de aproximarme infinitamente a cero, no significa que el área sea infinitamente grande. Mirá, el concepto de infinito es re lindo, ¿no? Pero bueno, es re difícil de entender también. Vamos a suponer que yo les doy a ustedes una soga, una piola, que tiene 2 metros de largo. Y yo les voy a pedir a ustedes que vayan cortando cada uno de ellos por la mitad. Que hagan un corte por la mitad y después los pedazos que les queden hagan un corte por la mitad. Y a los pedazos que les queden le vuelvan a hacer un corte por la mitad, o sea, la mitad de la mitad. Y a los 4 pedazos que les queden, vuelvan a hacerle corte, entonces obtienen la mitad de la mitad de las mitades. Y así sucesivamente. ¿Cuántos cortes pueden hacer ustedes? Muchos. Muchos. Lo que pasa, claro, como la piola es un elemento físico, llega un momento en el cual tengo milímetros y no puedo seguir cortando, pero hagámoslo idealmente y voy a tener infinitos elementos. Infinito, porque cada vez voy a poder seguir cortando más y más y más y más. Aunque yo no pueda hacer un corte preciso cuando tengo un largo de 0,02 milímetros, pero sí sé que la mitad de esto vale 0,01 milímetro y por lo tanto puedo seguir haciendo cortes y así sucesivamente. Entonces yo voy a tener infinitos pedacitos. Ahora, si yo esos infinitos pedacitos los sumo, ¿la longitud me va a dar infinita? ¿No? No, porque voy a poder reconstruir la piola y voy a poder tener otra vez 2 metros de longitud. Esto digamos, hasta puede ser como una paradoja, algo que uno escapa a la lógica natural o al sentido común, de decir, pero si yo sumo infinitos pedazos, no voy a llegar nunca a tener un valor finito, sino que va a ser cada vez más grande, más grande y más grande. Y sin embargo, ustedes pueden ver que con este simple ejemplo que yo les estoy dando de la piola, sumamos infinitos elementos y nos da por resultado un valor finito. Esto es lo que hay que romper cuando uno dice, pero ¿cómo esta área que Sergio nos está dibujando de una función que es asintótica en el eje Y, cómo puede ser que esta área tenga un valor finito? Y sí, lo tiene, por supuesto. Si ustedes me esperan, yo voy a buscar un ejercicio para poder hacer con ustedes de esto y lo mostramos. No tengo ningún problema, por supuesto, en trabajarlo. Pero me permiten que yo busque algo primero. Pero voy a buscar una que dé un valor finito. ¿Está? Que la gráfica no me permita ver esto, pero que yo tengo un valor finito. Aquí estoy.
Miren, voy a borrar todo esto. Lo voy a poner en modo presentación para que me quede más grande simplemente la pantalla para poder dibujar. Y les voy a proponer un ejercicio que no sé si en algún momento lo hicimos, pero lo hacemos de nuevo, no hay problema. Que vamos a trabajar con una función para hallar el área bajo la curva. Vamos a trabajar con esta función. Vamos a hallar el área entre. Vamos a hacer, porque yo lo tengo por aquí, entonces no quiero equivocar lo que voy a decir. Entre 0 y 1, simplemente vamos a hacer esto. Entre 0 y 1 de la función f de x igual 1 sobre x menos 1 a la 2 tercios y el eje x. Si ustedes hacen la gráfica de esta función, saben primero que el dominio de nuestra función f, ¿cuál es? ¿Cuál es el dominio de la función f? Todos los reales, cuidado Ezequiel, cuidado porque lo sabés. Todos los reales menos ¿cuál? Menos el 1, exactamente, Aaron. Porque 1 es el valor que anula el denominador, el que hace 0 el denominador. ¿Está? Bien. Entonces yo sé que en x igual a 1, nosotros vamos a tener una asíntota vertical. Eso lo sabemos porque se anula el denominador, pero no se anula el numerador. O sea que la gráfica de mi función va a ser así. En segundo lugar, les voy a preguntar, la imagen de esta función, ¿va a ser siempre positiva? ¿Va a ser siempre negativa? ¿Puede ser positiva y negativa? ¿Qué les parece? Miren el denominador, ¿no? Porque yo el denominador lo puedo escribir como f de x igual 1 sobre raíz cúbica de x menos 1 al cuadrado. Digo para que sea más fácil identificar el signo de la imagen. Muy bien, Ezequiel. Cualquier valor que nosotros le pongamos a x, al restarle 1, pero nos puede dar positivo, negativo, no importa. Al estar elevado al cuadrado va a ser positivo, la raíz cúbica de un número positivo es positivo. Por lo tanto, la imagen de esta función va a ser siempre positiva. ¿Puede ser 0 la imagen de esta función? Claramente no, porque el numerador no se va a anular nunca. Entonces serían los reales mayores que 0. Esa sería la imagen. Con lo cual, y otra cosa más les voy a preguntar. ¿Cuál sería el corte con i de esta función? Corte con i. Digo para hacer una gráfica, ¿no? Para ver que no tengo que hacer tablas, ni mucho menos. ¿Cuál es el corte con i? Con el eje y. Recuerden que para el corte con el eje y, yo tengo que plantearme cuánto vale f de 0, ¿no? Y cuando x vale 0, efectivamente la función vale 1. O sea que la función va a pasar por 1 en el eje y. La gráfica de esta función... ¿y qué va a pasar cerca de 1? Cerca de x igual 1, a izquierda y derecha. Va a haber un salto infinito, dice. Va a tender a más infinito. Por izquierda, por derecha, por los dos lados.
Bien, por los dos lados. Por los dos lados tiene que tender a más infinito porque nosotros acabamos de hallar recién que nuestra función tiene imagen positiva. Tiene imagen positiva. O sea que más o menos la gráfica de esta función quedaría así. Ahora se nos está preguntando cuál es el valor del área, entre 0 y 1. Y estamos en el caso de una integral impropia, porque esta función en el extremo, o sea, en el intervalo de integración, digamos que se nos pide, tenemos un problema en x igual a 1 porque no pertenece al dominio de la función. Entonces, ¿cómo hacemos el planteo para calcular esta área que tenemos acá, rayada de color rojo? Tenemos que hablar de integral impropia y decir que esta área va a ser igual al límite. Y acá, en vez de 1, vamos a suponer que nosotros tenemos un valor muy próximo a 1 que valga a. Y acá tenemos el valor 0, ¿no? El límite. Cuando a tiende, ¿a qué valor tiende a? Cada vez se aproxima a quién. A 1, por izquierda. ¿Tá? Nos aproximamos a 1 por izquierda. Integral entre 0 y a de la función f de x, o sea, de 1 sobre x menos 1 a la 2 tercios por diferencial x. Entonces, ese es el planteo. ¿Se entiende por qué el planteo del límite, verdad? ¿Por qué resulta una integral impropia? Bueno, este límite, este resultado, puede dar un valor finito o puede dar un valor infinito. Si da un valor finito va a significar que esta área existe. Si da un valor infinito va a significar que el área no existe, que es infinitamente grande, que no se la puede calcular, que no está acotada. Y a medida que nos acercamos a 1 cada vez crece más, más, más y no podemos obtener un valor. Entonces, hagamos nuestras cuentas. ¿Cuál será? Vamos a resolver primero la integral. Vamos a resolver primero esta integral, ¿no? Entonces, lo planteo como integral indefinida. Por acá simplemente hacemos una separación. Y planteamos la integral indefinida de, y si me permiten lo voy a escribir así porque va a ser más fácil, x menos 1 elevado a la menos 2 tercios por diferencial x. Esto es una sustitución muy sencilla, porque nosotros diríamos que u es igual a x menos 1, con lo que diferencial u es igual directamente a diferencial x, y entonces estaríamos calculando la integral indefinida de u a la menos 2 tercios por diferencial u. Hasta ahí creo que me siguieron sin problema. ¿Cómo resulta la integral de u a la menos 2 tercios diferencial u? Queda por resultado. Bien, hay que sumarle 1 al exponente, entonces efectivamente nos queda u a la 1 tercio sobre 1 tercio más la constante de integración c. Es decir, que esto nos queda 3 por u a la 1 tercio más c. Bien, bien lo que han puesto. Bien Aitana, bien Lucas, bien todos los que colaboraron en esto. Ahora bien, esta integral, ya reemplazo u por su igual, va a ser 3 por x menos 1 a la 1 tercio más c. Y ahí terminaron mis cálculos auxiliares. Y vuelvo al cálculo del área. Voy a seguir usando el color rojo para calcular el área. Entonces el área ahora va a ser el límite cuando a tiende a 1 por izquierda de la integral, del resultado de la integral, que es x menos 1 a la 1 tercio. Acuérdense que la constante de integración ahora no va a aparecer. Y aquí
x menos 1 a la 1/3 entre 0 y a. Entonces yo lo que tengo que hacer es aplicar primero la regla de Barrow y después calcular el límite. Límite cuando a tiende a 1 por la izquierda, y ahora reemplazo primero por a, nos va a quedar a menos 1 a la 1/3 menos, y después cuando reemplazo por 0, nos queda 0 menos 1 a la 1/3. Sigo este ejercicio, sigo poniendo límite porque todavía no voy a resolverlo, a 1 por la izquierda, de a menos 1 a la 1/3, ¿y qué me queda en este paréntesis? Aquí, ¿no? Menos 1 a la 1/3 queda por resultado. Ah, perdón. Dicen que se perdieron, que yo no puse el 3 y tienen razón porque acaba un 3 adelante de x menos 1, perdón. Entonces, ese 3 lo podemos sacar incluso fuera del límite. ¿Está? Bien, ahí está. Lo saco fuera del límite, pero lo escribo porque yo me había olvidado de escribirlo. En el chat creo que me habían dicho cuánto valía esto, que habían puesto menos 1, pero como tengo un menos adelante, menos y menos nos queda más 1. ¿Hasta ahí estamos? Bien, ahora calculo el límite. O sea, 3, ya saco la palabra límite y reemplazo a por 1. Entonces, cuando reemplazo a por 1, en la primera parte nos va a quedar 1 menos 1 a la 1/3. Y después nos queda 1. 1 menos 1 es 0. O sea que dentro del corchete nos queda 0 más 1, que es 1, y nos da por resultado que esa área que estamos buscando vale 3 unidades de área, a pesar de que gráficamente nos da la impresión de que es infinitamente grande. ¿Se comprende, Aitana? Es una de las cosas que va contra el sentido común, contra lo que uno pensaría, pero ¿por qué si le voy agregando más y más y más, esto termina teniendo un valor finito? Por lo mismo que yo te contaba de la piola. Hay muchas cosas en la matemática que van contra el sentido común. Acuérdense que hace poquito vimos en el taller la traslación horizontal. Es rarísimo que cuando yo le sumo un valor positivo, la función se desplace hacia la izquierda, y sin embargo es así. No, por favor, Aitana, no hay problema. Esta integral podría habernos dado, obviamente, un área infinita, ¿no? O sea, el límite hubiese sido infinito y directamente no tiene valor de área. Decimos que es divergente, no podemos calcular un valor de área. Lo mismo sucede si nuestra gráfica no es así, sino que tiene esta forma que yo les voy a poner ahora. Porque puede pasar también que no tengamos solamente ese tipo de discontinuidad, sino que nosotros no tengamos un tope en uno de los extremos de integración. Ya respondo, Nahuel, esperame un segundito. Por ejemplo, si yo tengo una función como esta, en donde quiero calcular, bien, veo que Nahuel ya lo resolvió al problema, así que no le voy a responder nada, pobre Nahuel. Tenemos esta función f de x y queremos calcular el área entre la curva a la derecha y el eje x, pero a la derecha del eje y. Es decir, que nosotros tendríamos que plantear que nuestra área, en este caso, va a ser igual al límite, y ahora nuestro valor a va a ser cada vez más grande, cuando a tiende a más infinito de la integral entre 0 y a de f de x diferencial x. Esto sería el caso de una función que tiene una asíntota horizontal con el eje x, o con cualquier otro valor de x, con cualquier otra asíntota horizontal, digo, que pase por cualquier valor de y. Y acá lo mismo, esta integral cuando nosotros la resolvemos como integral indefinida, le aplicamos la regla de Barrow, y después calculamos el límite, y puede ser que ese límite
de nuevo nos dé positivo, nos dé negativo, nos dé 0 o nos dé infinito. Bueno, 0 no va a dar porque el área no va a ser 0. Que nos pueda dar infinito. Y si da infinito significa que es divergente y que no lo podemos calcular. Es otro de los casos que nosotros teníamos para analizar de integrales impropias. A veces a nosotros nos pueden plantear también hallar la integral impropia entre 0 y más infinito de f de x diferencial x. Esto no se puede calcular así. Ya es una integral impropia y necesitamos resolverla de esta manera. O si nos hubiesen dicho en este caso, calcular el área, no hubiésemos puesto directamente entre 0 y 1, porque no podíamos, porque ya sabíamos que presentaba una discontinuidad, una asíntota vertical, y estábamos obligados a trabajarlo como integral impropia. ¿Se comprendió todo esto, chicos? Vino bien el repaso, porque integrales impropias siempre entran en las evaluaciones, así que no hay mayores riesgos con esto. Tienen que hacer la gráfica, cuando les piden área, tienen que hacer la gráfica para saber si la tienen que evaluar como impropia o no. Bueno, yo les propongo, para no agarrar un tema en el medio, como quería trabajar un poquitito lo que habíamos visto hoy, de la solución particular de la ecuación diferencial que nos había quedado, que nos volvamos a conectar y terminamos de ver eso y por ahí podemos empezar algún otro ejercicio. Mañana vamos a trabajar con otras ecuaciones diferenciales. Depende cómo estén ustedes de cansados, porque también sé que tuvieron física, ¿no? Pero si tienen ganas, nos quedamos unos 10, 15 minutos más para ver algo más. Lo que nos quedaba era ver qué pasaba si además en el enunciado se nos pedía hallar una solución particular. Que por ejemplo el enunciado dijera, además de resolver la ecuación diferencial, que nos pidiera, por ejemplo, y vamos a escribirlo, que nos pidiera hallar la solución particular si la función tiene que pasar por el punto, y ahora lo ponemos aquí. Vamos a poner un punto que tenga cualesquiera coordenadas. Díganme ustedes qué punto quieren ponerle, porque podemos hacerlo sin problema. Simplemente ahí tiene que ser mayor que 0, acuérdense por lo que habíamos dicho, ¿no? Que aparece dentro de una raíz. Ahí me están diciendo, menos 1 medio 4, yo lo había llegado a dar, está bien. No recordaba eso, lo había llegado a dar, bien. Entonces vamos a poner por el punto menos 1 medio 4. Bien, ese es nuestro problema. Entonces, lo más difícil de todo esto, chicos, tiene que ser hallar la solución, o sea, todo el proceso que hicimos hoy a la mañana para poder encontrar esta solución general. Después lo que viene ahora no tiene que costarles demasiado, porque nosotros lo que debemos hacer, una vez que tenemos hallada la solución general, acá en la solución general, una vez que tenemos la solución general, reemplazamos en ella las condiciones iniciales. Condiciones iniciales dadas en el problema, ¿no? Y con las condiciones iniciales obtenemos la solución particular. Eso es lo que se nos pide. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es introducir nuestros valores, y voy a ponerlo así, x igual menos 1 medio y igual 4, que serían nuestras condiciones iniciales, las ponemos en la solución general, calculamos el valor de c y obtenemos nuestra solución particular. Ese es el esquema. Entonces, en la solución general,
en esa que tenemos acá, en esta, vamos a decir que I, que vale 4, porque es una de las condiciones que nosotros tenemos en nuestro problema, en nuestras condiciones iniciales, va a ser igual a x al cubo, x vale menos un medio, entonces ponemos menos un medio al cubo, dividido 6, más c sobre 2, eso al cuadrado. No hay ningún problema, por supuesto, en juntar todo en una constante, va a dar exactamente lo mismo. Digo esto porque Ezequiel nos está planteando qué pasa si en vez de poner c sobre 2, acá por ejemplo ponemos k, y nos quedará una sola constante. Vamos a hallar exactamente lo mismo porque ahora vas a ver cuando terminemos Ezequiel que llegamos al mismo resultado. Así que si me esperas un ratito, lo resolvemos y vemos que da lo mismo. Bueno, ¿qué hacemos con este 2? Obviamente que a este 2 lo tenemos que pasar como raíz de 4, ¿no? Raíz cuadrada de 4. Igual, ya podemos resolver esto, menos un medio al cubo es menos un octavo, nos queda sobre 6, más c sobre 2. Acá tenemos un pequeño problema en esta ecuación que tiene que ver con que la raíz cuadrada a nosotros nos va a dar un doble signo. Nos puede dar más raíz de 4 o menos raíz de 4. Yo lo voy a trabajar solamente ahora con el signo positivo. Y vamos a ver qué valor de C obtenemos, porque de todos modos dice hallar la solución particular, o sea, una solución particular que pase por ese punto. Directamente podemos tomar el valor positivo y no va a haber ningún problema. Entonces nosotros vamos a tener acá que 2 es igual, menos 1 octavo sobre 6, ya lo podemos poner mejor como menos 1 sobre 48, 6 por 8 es 48, más c sobre 2, y de acá ya es muy simple sacar el valor de c sobre 2, ¿no? Porque el menos 1 sobre 48 pasa sumando, esto es igual a c sobre 2, 48 por 2 más 1, o sea 97 sobre 48, es igual a c sobre 2, con lo cual c va a ser igual a 2 por 97 sobre 48. ¿Está? Este 2 pasa multiplicando, pero a su vez, ese 2 que pasa multiplicando, yo lo voy a poder simplificar con el 48 y el resultado final tiene que ser 97 sobre 24. Ese es el valor de la constante C. ¿Les dio así a ustedes? Bien, les dio lo mismo. Al que no le debe dar lo mismo es a Ezequiel. Porque si antes plantearon que K, si alguien hizo antes esto, de que K es igual a C sobre 2, quien lo hizo reemplazando por este valor de K, va a llegar a que K vale 97 sobre 48. Que es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros este valor de C, fíjense lo que hicimos, ¿no? Las condiciones iniciales las pusimos en la solución general, encontramos el valor de C, y ahora este valor de C lo volvemos a poner en la solución general para obtener la solución particular. Entonces, nuestra solución particular va a ser exactamente la misma que la general, simplemente que reemplazamos el valor de la constante, no voy a decir de C, para que quede bien para Ezequiel también, por el valor que hallamos. O sea que nos va a quedar a todos x cubo más 6 sobre 97 sobre 48, porque no se olviden que acá tengo c sobre 2 en la solución general. Eso elevado al cuadrado. Esa función que tenemos acá es la solución particular de nuestra ecuación que cumple con las condiciones iniciales o condiciones de borde. Es decir, que si esta función pasa por el punto menos 1 medio, perdón, 4. Si ustedes reemplazan x por menos 1 medio, obtienen el valor de y igual 4. Que eso que estoy diciéndoles de reemplazar es todo el procedimiento inverso a lo que hicimos acá. Porque usando la expresión general, reemplazamos por menos 1 medio, reemplazamos por 4 y obtuvimos el valor de C. Bueno, obviamente, si ahora tengo el valor de C,
metido en la expresión, esto se cumple solo si y vale 4 y x vale menos un medio. ¿Se comprende? Bien, insisto yo con esto, este proceso por ahí es un poquito largo, pero es un proceso que hay que hacerlo despacio, con todos los pasos habidos y por haber. ¿Mm? Bueno, Lucas está preguntando qué pasa si C solamente hubiese sido K. Bien, yo voy a modificar acá simplemente para que ustedes vean. Voy a borrar acá el valor C sobre 2, C sobre 2, C sobre 2, C sobre 2, C sobre 2. Y en vez de C sobre 2, voy a escribir K. Llegaba a esto, a que K es 97 sobre 48. Pero K es todo esto, o sea que cuando yo reemplazo K en esta expresión, llego exactamente a lo mismo. ¿Se entiende? Lucas. O sea, nuestra solución general hubiese sido I igual, bueno, perfecto, igual ya lo estoy escribiendo, así que voy a terminar. X cubo sobre 6 más K, esto elevado al cuadrado. Entonces, directamente hallé el valor de K, a ese valor de K lo reemplazo acá y obtengo 97 sobre 48 en vez de K. Es exactamente lo mismo, por eso yo le decía hoy a Ezequiel que no se hiciera problema, que íbamos a llegar siempre al mismo resultado. Bueno, ¿qué les parece si solo empezamos a plantear un ejercicio de ecuaciones diferenciales y ustedes, y lo terminamos mañana a la mañana? O si ustedes, por supuesto, pueden avanzarlo, estaría genial. Pero vamos a hacer la solución general solamente. Y mañana a la mañana nos dedicamos a la solución particular. Digo para no cansarlos tantos con estos temas, ¿no? Total, vamos a aprender la mecánica es la misma. Y acuérdense que tenemos que saber bien, acá me dice Ezequiel, que está teniendo problemas con las dedos con funciones exponenciales. Si no es la próxima, si no es la 4, es la 5. Acá tenemos justito una que tiene funciones exponenciales. Mirá, Ezequiel, justito para vos. Entonces nos vamos a dedicar a esta expresión. Obviamente que esto es una ecuación diferencial porque aparece la derivada, ¿no? Que es lo más importante para identificar una ecuación diferencial. ¿Será lineal? Es de primer orden porque aparece solo la derivada primera. ¿Será lineal? ¿Qué les parece? Jonathan dice que sí, Aitana dice que sí. ¿Cuál es el justificativo que ustedes me darían para decir que es lineal? La derivada elevada a la 1 y la función, porque acuérdense que una ecuación diferencial lineal tiene que estar la función y todas sus derivadas elevadas a la 1. Puede no estar igualada a una función de x, no hay problema, porque la función puede ser 0, o sea que no hay ningún inconveniente, Ezequiel, que no esté igualado a una función de x. Eso no hay problema. El problema es que esta función que tenemos ahí no es lineal. Esa ecuación diferencial no es lineal. Acuérdense que tanto la función como la derivada no solo es que no pueden estar elevados a un exponente distinto de 1, sino que no pueden estar metidos dentro de una función trigonométrica, de una función exponencial, de una función logarítmica. Si y o las derivadas son argumento de una exponencial, o sea, son exponente de una exponencial, o están como argumento del logaritmo, o están como argumento del seno, del coseno, de la tangente, ya la ecuación diferencial que tenemos no es lineal. No significa que no sea de variables separables. Dije no lineal. ¿De qué manera se puede escribir e a la x menos i?
¿De qué manera esto es una ayuda, no? ¿Cómo podemos escribir esto? Bueno, ahí Ezequiel nos propone transformar esto en que el logaritmo natural, yo después le voy a decir que no a esto y por qué, ¿no? Que el logaritmo natural de y' es igual a x menos y. Esto es cierto lo que dice Ezequiel, pero no nos lleva a nada, chicos. No vamos a llegar a ningún camino. Lo que vos decís, Nahuel, no es correcto porque esto no es logaritmo natural de x menos y, sino que el logaritmo natural de toda esta expresión es x menos y. Pero fíjense lo que tenemos acá. Tenemos una base elevada a una resta de exponentes. Bien, Constanza, muy bien. Cuando tenemos exponentes que se restan, podemos escribir como el cociente de potencias de la misma base. ¿Se acuerdan de esta regla, no? Producto de potencias de igual base, los exponentes se suman. Cocientes de potencias de igual base, los exponentes se restan. Potencia de potencias de igual base, los exponentes se multiplican. En este caso, tenemos este cociente. Entonces, voy a borrar lo que habíamos escrito acá como una propuesta, y voy a decir que esta expresión yo la puedo escribir como diferencial y sobre diferencial x igual e a la x sobre e a la y. Y como ahora veo que la derivada es un cociente de dos funciones, una función de x, una función de y, obviamente que esto se transforma en una ecuación diferencial, es claramente una ecuación diferencial de variables separables. No es lineal porque ahí aparece como exponente de e, no importa, pero es de variables separables. Y para separarlas, paso e a la y multiplicando, es una ecuación muy sencilla esta, por diferencial de y, y nos da igual a e a la x por diferencial x. Obviamente que el paso siguiente, ustedes ya lo saben, una vez que logré separar las variables con los diferenciales en los numeradores, es integrar. En este caso las integrales son sencillas, lo que era difícil era darse cuenta de esto para transformarla en ecuación diferencial de variables separables. Pero todo lo que viene después es muy fácil. ¿Cuál es la integral de e a la y? Claro, e a la y. Y esto sería, para escribirlo bien, e a la y más e sub 1 igual e a la x más e sub 2. O sea que nos va a quedar que e a la y es igual a e a la x más e. Esto que tenemos escrito acá ya es la solución de nuestra ecuación. Ustedes pueden terminar el ejercicio acá si solamente se les pide resolver el ejercicio. ¿Qué solución es esta? Solución general. ¿Y qué más? Porque yo dije, pueden terminarlo, pero lo podemos seguir. Solución general, ¿cómo? El cómo viene a esta pregunta. ¿Está despejada la I? Implícita. Muy bien. Pero se puede dejar acá. No hay ningún problema. Lo que pasa es que si yo les pido a ustedes, grafíquenla, imposible graficarla porque si no despejan I no la van a poder graficar, ¿no? ¿Se animan a despejar I? ¿Cómo hago para despejar I? Con logaritmo natural, perfecto. Aplicamos logaritmo natural a los dos miembros. Yo lo voy a escribir, ¿eh? Logaritmo natural de e a la i igual logaritmo natural de e a la x más e. Es decir, que aplicando el logaritmo natural de e a la i son inversas, o sea que nos queda directamente i igual al logaritmo natural de e a la x más e.
Esa es la expresión que nos queda. Esa es la solución general. Cuidado con la constante, no se olviden de la constante. Bien, lo que había puesto Ezequiel en el chat. Simplemente les voy a decir ahora, para cerrar esto, pues no quiero complicarlo más, ¿eh? ¿Cuál sería la solución particular si la condición es que pase por el punto P, cuyas coordenadas sean 0, 0? Si quieren lo resolvemos ahora, es 1 minuto. Si quieren lo dejamos para mañana, ustedes me dicen qué hacer. Bueno, pero perdón, Aitana, no es resolvámoslo, resuélvanlo ustedes, propónganme qué hacer. Y vamos que no es tan complicado. ¿Qué harían ustedes ahora para obtener la solución? Siempre hay alguien apurado, ¿no? Siempre hay alguien apurado. Bien la respuesta que me están dando en el chat, no la respuesta del valor de C. Ahora sí está bien el valor de C. Hay que reemplazar X por 0. Y hay que reemplazar Y por 0 en la solución general. Entonces, cuando reemplazamos, 0 de Y es igual al logaritmo natural de E elevado a la 0, que es el valor de X, más C. O sea que 0 es igual al logaritmo natural, esto es 1, ¿eh? Esto es 1. ¿Qué no entendiste, Nahuel? A ver. Yo no dije que el valor de C vale 1, ¿eh? Nahuel, ¿entendiste este proceso que hicimos hasta acá? ¿Vos habías hecho este proceso, Nahuel? Hay muchos no y sí, Nahuel. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Ah, bien. Vamos de vuelta. Esta es la solución general. Y igual logaritmo natural de E a la X más C. Tenemos que reemplazar el valor 0 de X y el valor 0 de Y. Yo voy a hacer lo siguiente para que ustedes no se pierdan. Vamos a tomar el valor de X con un color. X igual 0. Entonces, acá va a venir E a la 0, reemplazando el valor de X. Y el que reemplacé por negro es el valor de Y. Reemplazo en la solución general los valores que me dieron para hallar la solución particular, reemplazo Y, reemplazo X, y me queda esta expresión que tengo acá. ¿Sí? Y tengo que hallar el valor de C. 0 igual logaritmo natural de 1 más C. ¿Cómo hago para hallar cuánto vale C? Y la operación inversa del logaritmo natural es E elevado a. Entonces, E elevado a la 0, que es lo que tengo en el primer miembro, nos va a dar igual a 1 más C. Eliminamos el logaritmo natural de esa manera, mediante la función exponencial. Pero resulta que E elevado a la 0 es 1. Entonces nos está quedando 1 igual 1 más C. De donde sale que el valor de la constante C es igual a 0. Sí, estaba bien lo que vos dijiste, pero no sé si habías hecho ese procedimiento, Nahuel. No lo sé. El resultado estaba bien. ¿Vos habías hecho este procedimiento? Bueno, listo. Te ganaste un punto para el parcial entonces. No voy a leer todo lo que escribiste en el chat porque va a quedar feo en el video. Simplemente lo vamos a dejar ahí, ¿no? Ahora, esto no termina acá, chicos, ¿eh? Porque esto tenemos que reemplazarlo en la solución general para hallar la particular. Y entonces decimos I igual logaritmo natural de E a la X más 0, que es el valor que hallamos de C. Y entonces, todo lo que están diciendo en el chat es verdad, cómo podrían haber hallado el valor de C.
Y está bárbaro, pero no se confíen, porque a veces las operaciones entre exponenciales y logaritmos nos llevan a confusión y podemos resolver mal por apurados. Está bueno que lo piensen, pero también hagan los pasos para verificarlos. Esta expresión nos queda I igual logaritmo natural de e a la x. Y entonces, ¿podemos simplificar más aún esto? I igual logaritmo natural de e a la x será la solución, ¿o podremos simplificarlo más? Bien, bien Lucas, bien. Como el logaritmo natural y e elevado a una potencia son operaciones inversas, entonces la solución particular que nosotros encontramos acá es una línea recta, aunque no parezca. Todas las demás van a ser funciones que están desplazadas, obviamente. Vamos a tener familias de funciones, pero que obedecen a la función logaritmo natural. Y acá vamos a tener la línea recta. Sí, Aitana, se puede dejar de esta manera, pero es como que nos faltó algo más. O sea, uno lo puede dejar como logaritmo natural de e a la x, pero es como que faltó un pasito más. Sí, por supuesto que se puede dejar así, no hay ningún problema. Esto también podría ser la solución particular, pero sería deseable que ustedes pudieran llegar a esta, ¿no? Que sería la mejor de todas. Bueno, yo para que ustedes no se desanimen y no se desalienten, ni piensen que esto va a ser una locura, lo que va a pasar en el parcial, ni mucho menos, los ejercicios van a ser de este tipo. Sí, sí, Lucas, tiene pinta de también, te podría decir, ¿no? La persona esa que vos conocés. Digo, van a ser de este tipo, van a ser ecuaciones diferenciales sencillas de variables separables porque no estudiamos otra, o sea que las ecuaciones que van a aparecer para que ustedes resuelvan, sí o sí tienen que llegar a poder separar las variables. Y no va a aparecer I segunda, porque tampoco lo hicimos con I segunda, o sea, solamente van a aparecer funciones de este tipo, donde I' va a ser igual a una función de X y de Y, que nosotros vamos a poder transformar en ecuación diferencial de variables separables. Y vamos a poder llegar a una solución general integrando con la tabla de integrales. A veces tendremos que hacer alguna sustitución, como en el ejercicio anterior, pero no va a ser tan complicado. Si es lineal, Aitana, las ecuaciones diferenciales lineales son más complejas de resolver que las ecuaciones diferenciales de variables separables, porque hay lineales que no son de variables separables. Para vos, Nahuel, no va a haber recuperatorio, porque vos no podés ir a un recuperatorio, vos tenés que aprobar. Así que tenés tachada la opción de recuperatorio. ¿Cómo no van a aprobar con todo lo que vienen haciendo? Vamos. Si en el primer parcial aprobó el 80%, en este tiene que aprobar un número parecido. Yo sé que ahora apareció un poco más física, pero nosotros seguimos trabajando, a pesar de que ahora estamos en ecuaciones diferenciales, seguimos integrando y seguimos derivando. O sea que no pueden fallar acá, vamos. Bueno, gurises, nos vemos mañana a las 8 de la mañana y seguimos resolviendo ejercicios. ¿Está? Gracias a ustedes. Nos vemos.